Pintadas, pero tenemos que hablar de que nos pueden llegar a imputar por llegar a manifestarnos. Estamos con Sabrina Cartavi, abogada, te agradecemos mucho, y con Raquel, que sos compañera nuestra de Crónica. Sabrina, contanos un poco esto. Digo, hoy lamentablemente estuvimos hace un rato hablando de Susana Villarroel, que apareció muerta. Aparecen mujeres. Digo, las medidas no se toman para cortar los femicidios, sino al revés, se cortan y nos quieren en realidad, en este caso, imputar por pintar una casa. Bueno, tal cual es como lo decís vos. En un contexto argentino en el cual vemos que la violencia contra las mujeres sigue creciendo, que este país es cada vez más hostil, nosotras nos manifestamos cada vez con más fuerza. Las mujeres en la Argentina estamos organizándonos, salimos a la calle, ya no toleramos más la violencia machista. Y eso nos lleva a realizar diferentes acciones, ¿no?, frente a este hartazgo que tenemos. El 7 de marzo, previo al paro que hicimos el 8 de marzo, que fue multitudinario, vinieron muchísimas mujeres a manifestarse en todo el país. Un grupo de compañeras estaban haciendo actividades de difusión de esto, ¿no?, del paro el 7, el día anterior, y en ese contexto, en la noche, ya casi entrando a la madrugada, estamos hablando de las 12, 1 de la noche, un grupo de varones, de 4 varones, adultos, grandes, empiezan a perseguirlas por la calle, en el barrio de Almagro. ¿Qué les decían? Eran civiles, ellos las empiezan a perseguir, con diferentes gritos, muchos de ellos eran relacionados con cuestiones de extremismo católico, les decían que Cristo vive y estas cosas, y entonces en ese contexto se identifican como policías. Nosotras tenemos un video que pudieron grabar las compañeras cuando estaban siendo perseguidas, donde incluso una vecina ve esta persecución y le dice, ¿quieren que llame a la policía? Porque, digamos, se alerta de ver que había 4 varones persiguiendo por la calle en la madrugada a 4 chicas jóvenes. Y ellos le dicen, nosotros somos la policía. Todo esto está filmado. Ellos las detienen a estas 5 chicas. Ellos que no son policías. No son policías. Policía, dicen pero no lo que son. Son policías, pero no son policías. Estaban de civil. Estaban de civil. Eran 4 varones en la calle. Aparecen, digamos, a perseguirlas. Exacto. Como cazando mujeres. Exacto, que hacen una cacería. una manifestación. Entonces, frente a este contexto, ellas las detienen en forma ilegal porque justamente no son policías y se identifican como tales, en contradicción de lo que marca la ley. Llaman a la policía viene, y lo que pasa a partir de ese momento es que el Poder Judicial junto con la policía empiezan a reivindicar todas esas acciones. En lugar de decir, bueno, que esto era nulo y que se habían violado derechos fundamentales de estas mujeres, como son la libertad de circulación, ellas son imputadas. O sea, ellas son las que las imputan, pero estos hombres que cometen este hecho ilegal, ellos no reciben ninguna imputación. Ninguna imputación, están completamente identificados porque declararon en la causa, tenemos todos los datos. Entonces mañana vamos a una audiencia con el juez y el fiscal. Nosotros ya presentamos el escrito, poniendo todo esto en manifiesto, presentamos la prueba, que son los videos, pedimos también las cámaras de seguridad donde se ve la persecución que tuvieron nuestras compañeras. En ese momento? Ellas ya habían terminado, habían estado haciendo volanteadas y habían estado haciendo actividades de difusión del paro del 8. Entonces, a ellas la imputación contra ellas? dicen que hay daños contra la propiedad. Pero ellos habían dicho pintadas. No está probado que ellas hayan hecho pintadas porque en las cámaras de seguridad no se las identifica claramente a ellas. Entonces no está probado eso. Y además otra cosa, para que, digamos, haya un daño también tiene que haber alguien que se ha dañado. Aquí se dice que fue un vecino, por ejemplo, que no hay ningún vecino, pintaron la casa. No hay ningún vecino que denuncie que le pintaron la casa, y después también se dice que hay pintadas sobre un banco. Nadie del banco se presentó, digamos, en la causa pidiendo por esto. ¿Existen esas pintadas o no? Ya no están. Ya no están. Ya no están. ¿Y estos hombres tuvieron algún tipo de contacto físico? ¿Las agredieron? Sí, exactamente. Eso también está. ¿Llamaron a la policía? ¿Se presentaron como policías y llamaron patrullero? Eso también está en el video. Uno de ellos la agarra, o sea, en un momento una chica se quiere escapar de la situación y uno de ellos la agarra del brazo, le dice, vos no te vas para ningún lado, y la intimida de esa forma. Recordemos que esta situación se viralizó en su momento. Incluso hubo muchas mujeres que fueron a la puerta de la comisaría hasta que las chicas fueron liberadas. ¿Por qué, doctora, le parece a usted que esta situación sucede? Bueno, lo que nosotras vemos es que hay como una mala utilización de los recursos, lamentablemente. Esto no podemos dejar de verlo sin compararlo con lo que sucede cuando las mujeres vamos a denunciar, por ejemplo, que sufrimos violencia dentro de nuestras casas. La inmensa mayoría de las causas quedan archivadas, ¿sí? O sea, no hay una decisión por parte de las fiscalías, ni del Poder Judicial, ni de la policía de llevar adelante acciones para proteger nuestra vida
y nuestra dignidad. Lamentablemente hoy tenemos que hablar de femicidios donde ya había denuncias previas, eso es triste. Esto es algo que se repite en muchos casos, ¿no? Las mujeres estamos haciendo lo que nos dicen, ¿no? Dicen, bueno, pusieron toda la responsabilidad sobre nosotras, decir, bueno, vos tenés que ir a denunciar. Las mujeres están denunciando, están yendo, sin embargo, no están recibiendo la respuesta de protección que merecen por parte del Estado y las causas se archivan. Sin embargo, otras causas como esta avanzan y se siguen gastando recursos del Estado en causas que en realidad, digamos, de una forma desproporcionada. Claro, es como ilógico, ¿no? Que tanta energía, digamos, de la parte judicial en enfocarse en que supuestamente estas chicas cometieron un delito que entre comillas podría ser, supongamos, que atiendan esto de que no se pueden hacer pintadas o no se puede atentar contra la propiedad privada, pero ¿qué pasa? Que nos perdemos de vista en todo lo que tiene que ver con lo que está sufriendo día a día la mujer en tantos casos que más allá de lo extremo del femicidio, que tiene que ver con esto de la violencia doméstica, el día a día en casa, con incluso la violencia económica, cómo se desarrolla, ¿no? La violencia de a poquito, dañando la autoestima de la mujer o dañándola a través de sus hijos, de lo económico, y que después por ahí termina en muchos casos en lo que son golpes y ataques de violencia feroces, ¿no? Sin duda, Raquel. Sabrina, en base a estas pintadas, por ejemplo, que aparecieron, ¿qué pasa si nos ponemos en el lugar del vecino que por ahí dice, si yo estoy de acuerdo, apoyo la marcha, pero no me pinten mi casa? Bueno, nosotros entendemos que eso es completamente legítimo, también entendemos que hay otras vías de resolución de los conflictos, ¿no? No es necesario, a ver, si se identifica, por ejemplo, la persona que... No, nada justifica, sin duda, esta No es necesario llegar, digamos, a los extremos que estamos denunciando hoy, ¿no? Supongamos que la causa avance. ¿Qué sanción les podría corresponder por este supuesto hecho? Bueno, es una pena de prisión que llega hasta los 4 años. La verdad es cumplimiento efectivo. Sí, estamos igual apelando a que eso no suceda y también apelar a la racionalidad del sistema. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sea razonable la decisión, ¿no? O sea, no podemos poner en prisión a alguien por realizar pintadas cuando además hay todo un trasfondo donde hay una detención arbitraria e ilegal por parte de 4 varones que en el medio de la noche salen a cazarlas. Ahí está. Y si nos vamos a la decisión que tomaron estos 4 individuos que estaban en la calle, que se dieron a conocer como policías, que no lo eran y que las detienen. Digo, ¿hay alguna causa para ellos? Bueno, por eso estamos llevando esto a la Fiscalía y al juez, ¿no? Nosotros entendemos que esto hay que investigarlo y que tiene que generarse un movimiento en este sentido, porque acá hubo varias cosas. Primero, privación ilegítima de la libertad, y además hubo personas que se identificaron como parte de las fuerzas de seguridad que no lo son, y esto es un riesgo muy grave, ¿no? Imagínense ustedes, como mujeres, si vamos por la calle a la 1, 2 de la mañana y cualquier varón se identifica como policía y nos puede detener. Sabemos que hay policías que están vestidos de civil, con lo cual que no tengan el uniforme no quiere decir que no lo sea. Es importante saber que tienen que además mostrar una placa por lo una menos. identificación. Hay una contradenuncia, hicieron una contradenuncia, está en el... Nosotros presentamos toda esta prueba en el expediente y por suerte el juez mandó a extraer testimonios, o sea que se inició por parte del juez, no del fiscal, una línea de investigación. Tenemos que lamentar, las gestiones del fiscal Rosas están siendo completamente inconducentes en este sentido. Porque en, ¿no? De investigar. o sea, en esta causa donde están imputadas estas mujeres, estos hombres son testigos. Exacto, son testigos, sí. Entonces están todos identificados, están todos los datos. El juez mandó a extraer testimonios y a seguir esa línea de investigación por lo que declararon las chicas y por las pruebas que se presentaron. Se termina desviando el foco, digo, muchas veces. Lo que era una marcha legítima, donde tenemos muchos femicidios. Hoy tenemos que hablar de Susana, ayer hablamos de Victoria. Digo, todo el tiempo tenemos que hablar de una mujer distinta y el hecho se sigue desvirtuando. Digo, el Estado sigue focalizando mal la mirada. Exacto, es tal cual, como vos decís, muchas veces se ensucia el foco de nuestra lucha, que es que basta de violencia contra las mujeres, que las mujeres estamos hartas, que queremos otra vida. Una vida, es violencia. Exacto, una vida con libertad, donde también podamos ejercer nuestro derecho a la protesta. O sea, no podemos pensar esta causa del 7 también sin pensar en lo que pasó el 8 de marzo, ¿no? Donde 2 horas después de terminada la marcha, la policía salió a cazar mujeres que nada tenían que ver con los disturbios que habían sucedido frente qué casualidad, a la Plaza muchas de de ellas Mayo. eran las organizadoras. Bueno, tenemos que hablar también, Mari. Eran mujeres muy activas en relación a la movilización. El crimen de Emma Córdoba, claro, Báez pidió ser sometido a un ADN. Sí, porque él había pedido declarar y ahora también está pidiendo evidentemente
querrá demostrar lo que él dice, que es inocente, está en su derecho. Hay que ver también con qué, bueno, recordemos, María, el caso que fue en Punta Lara, la joven fue abusada y la amiga asesinada por su vecino. Sí, ella es Emma, era Emma, tenía 26 años, sí. Estudiaba medicina, era ayudante de biología, vivía en esa casa de Punta Lara, estaba estudiando con su amiga cuando fue atacada por un hombre, las dos en realidad, que, bueno, en el caso de Emma la asesinó, además de violarla. De hecho, había pensado que la amiga de Emma había estado muerta, pero no, sufrió unos golpes, pero finalmente pudo declarar. Sí, es la sospecha de los investigadores, porque bueno, él se va de la casa dejándolas a las dos y prendiendo fuego. Obviamente este señor Báez, Ariel Báez, que tiene 23 años, es un acusado, todavía no se sabe si él es o no el responsable, está pidiendo como imputado y detenido además las medidas de prueba, la doctora lo puede explicar mejor que yo, que él cree que lo van a beneficiar, evidentemente. En el cuerpo de Emma, hasta donde se informó por lo menos, no se encontró material genético con que cotejarlo, así que habría que ver para qué sirve en todos casos el ADN, hay que ver si bueno finalmente en los resultados de las pericias de la autopsia que se reciben después, hay algún rastro que permita obtener ADN para poder cotejar, porque en todos casos si no hay con qué cotejar, que él se saque ADN va a ser porque hay testigos, también hay vecinos, la familia por lo menos, Sabrina, aprovechamos que sos abogada, digo, ¿cómo se puede explicar esto? Que Báez pida, por ejemplo, que se analice el ADN, la familia no tiene dudas, dijo que se pudra en la cárcel, apuntan directamente a él. Bueno, todas las personas tenemos derecho a defendernos en un proceso judicial, por lo tanto su abogado o abogada estará, digamos, determinando cuáles son las medidas de prueba en este momento para llevar adelante digamos, su defensa en forma correcta. Digamos, yo no tengo conocimiento específico de cómo está marchando esta causa, pero digamos, hay una serie de medidas de prueba. Todo parece muy conducente a decir que fue él justamente quien... Y encima porque la joven que sobrevivió, digamos, también fundamental. Ella que no nos olvidemos de ella también, ¿no? Porque y ella es la que lo identificó. Aparte, cómo queda, ¿no? Ella después de semejante episodio de violencia, de ver morir a su amiga y bueno, y no perder de vista el ojo digamos, de la lucha y no olvidarnos que como sociedad nosotros muchas veces terminamos al día siguiente hablando de los incidentes, de la pintada en la catedral o de... La importancia de los medios, Raquel, ¿no? Claro, de ¿no? Que no nos olvidemos de no quedarnos en eso y no permitir que como sociedad nos estemos enfocando en ese detalle de cómo hacen esto, cómo las mujeres gritan de esa manera, cómo van con el torso desnudo reclamando los derechos, como si el torso desnudo fuera impedimento el de problema, algo, ¿no? Como si eso fuera lo que está marcando el reclamo de nuestros derechos de estar bien y vivas. Sabrina, en cuanto a lo que dice Raquel, digo, ¿te pasa que por ahí se te acercan, me imagino que muchas víctimas de femicidios, de abuso, que todavía se encuentran con una justicia que las maltrata? Bueno, lamentablemente una de las principales deudas que tiene el Estado es en el Poder Judicial. El Poder Judicial no ha incorporado la perspectiva de género, y la incorporación de la perspectiva de género no es algo que se me ocurre a mí o al colectivo Ni Una Menos, sino que es una obligación constitucional. Sí, Argentina ha firmado tratados de derechos humanos específicos para proteger a las mujeres y es una obligación incorporar la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un proceso judicial, sea cual sea el motivo por el que se inicie, por ejemplo, puede ser en un caso de violencia, hay que tener en cuenta que hay circunstancias estructurales de nuestra sociedad que ponen una diferencia de poder a varones y mujeres y que esa diferencia juega en contra de las mujeres. Esto tiene que ser considerado. El ejemplo claro es Victoria Aguirre, que en este momento, bueno, el juicio está detenido durante la feria por, bueno, a la espera de la resolución de la recusación, que ayer estuvo a la hermana, que no se tomó en cuenta la situación que ella estaba padeciendo y se la imputó del crimen. Claro, y acá también estamos otra vez apelando a la razonabilidad del sistema, ¿no? Que sea una decisión razonable. No puede ser que quien mató a la nena esté imputado por una figura mucho menor y con menos pena que Victoria. Victoria está imputada con una figura que le corresponde una pena de perpetua. Quien mató a la nena está por homicidio simple, o sea, hasta
de 8 a 24, ¿no? Hay que ver qué escala. O sea, es terrible que se ponga absolutamente todas las tintas de este juicio sobre Victoria, que era una mujer víctima de violencia de género, a la cual él utilizaba constantemente a su hija como rehén de esa violencia, ¿no? Cuando tenemos estos casos de violencia cruzada, lo que estamos hablando es en realidad de un femicidio vinculado, o sea, que se agrede o se mata a una persona relacionada con la mujer para hacerle más daño a una mujer, y que le hace mucho daño a una mujer que vulneren a sus hijos. Entonces, Sabrina, te agradecemos mucho. No, muy clara, mucha información. Raquel, también te encontramos ahora en las pasillas de Crónica. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Ahora me traslado porque me está esperando Norberto. ¿Cómo estás, Norbert? Bien, Sofi, con una cuestión que recién veíamos, ¿no? Por un lado teníamos esa grieta y un desprendimiento de una de las circunstancias más complicadas que tiene que ver con el medio ambiente, como es un iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados, 25 veces la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, eso en el sur. Por otro lado, en el norte de nuestro país, un hecho que puede llegar a cambiar mucho el hábitat, que puede llevar a cambiar mucho a una de las reservas más importantes. No hablamos de los esteros de Iberá, que en más de una oportunidad han estado en peligro y que tienen el acuífero más importante. Hablamos de otro lugar que vamos a tratar de entender ahora la importancia que tiene y qué es lo que puede llegar a suceder. Bueno, para eso, Norbert, no estamos solos, estamos con Norma Dalmau en comunicación telefónica, periodista y ecologista. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por interesarse de esto que nos tiene que preocupar a todos los argentinos. Sin duda. Contanos en qué situación está. Te cuento esto, te voy a situar geográficamente. El Parque Moconá está dentro de la Reserva Yaguatí. El Parque Moconá tiene la biodiversidad más completa del país y es una zona núcleo. Está protegido por la ley de bosques. Zona roja e intangible. Tiene alrededor de casi 1.000 hectáreas, es muy chiquito, y es el que puede reparar todo el daño que se está haciendo en la biosfera, porque eso de que la cuidan es mentira, porque al ser núcleo va a ser el reparador de toda la zona. Nosotros estamos luchando porque el